he was told by the chief inspector that children should be learning mathematics, not making democratic decisions in school. El jefe de inspección educativa dijo que los chicos y las chicas tendrían que estar estudiando matemáticas y no tomando decisiones democráticas. The minister, I was an inspector at the time, Era un inspector and the minister asked me if I had any evidence that participation in decision making did not lead to lower standards of mathematics. Me pidió si tenía algún tipo de evidencia, de prueba que ese ejercicio democrático de tomar decisiones no conllevaba un descenso en los estándares de la media de I found 20 schools that were much more democratic than most other schools. Encontró 20 escuelas que eran bastante más democráticas que el resto. In many, many ways. De muchas maneras. Too many to go through now. Demasiadas para entrar a los detalles. But I wrote a report for the minister. Yo escribí un informe para el ministro on these schools. Sobre estas escuelas. And it's online if you want to read it. Está en internet, está colgado de la red, si alguien quiere leer. What I found was when you compared the more democratic schools with other schools, with the average for all other schools in similar social areas. Lo que descubrí fue comparar estas escuelas con el resto de escuelas del país, dejando las zonas similares, ¿no? Middle class suburban, for example, compared with other middle class suburban. Comparadas con otras que también fueran de media clase. Inner city with a lot of poverty, with other inner city with a lot of poverty. Las que eran de dentro de la ciudad, de barrios desfavorecidos, con otras del mismo corte, del mismo perfil. And rural schools with rural y escuelas rurales con escuelas rurales. We found in every case en todos los casos lo que encontró the more democratic schools que las escuelas más democráticas achieved better examination results alcanzan mejores resultados en los exámenes than the average for others. Que la media para las otras. They had better attendance figures than the average for all the others. Tenían muchos mejores niveles de asistencia del alumnado que el resto de las escuelas. And they had fewer or no tenían menos o ninguna exclusions for antisocial exclusiones por conductas antisociales. The minister was able to say to the chief inspector, entonces el ministro pudo decirle al jefe de la inspección educativa, we have evidence that more democracy leads to better quality schools. Tenemos pruebas de que más democracia lo que lleva es a mejores resultados. Where is your evidence that it does not? ¿Cuál es la prueba que tú tienes de que no? Of course he didn't have any. Por supuesto no tenía ninguna. So he shut up. Así que se cayó. My next proposal for policy change otra propuesta que hizo para cambios en la política was to persuade the minister to allow children to sit on the governing school boards of schools. Que se permitiera, el ministro que se permitiera a los alumnos y a las alumnas formar parte de la junta de la escuela. The civil servants, the bureaucrats, said no. Los funcionarios dijeron que no. It would be illegal. Sería ilegal. But the minister changed the law. Pero el ministro cambió la ley. And allowed, even in primary schools, permitió que incluso en las escuelas de primaria, children to sit on school boards. Los chicos pertenecían a la asamblea, a la junta de la escuela. They weren't allowed to vote, but they were allowed to speak. No se les permitía votar, pero sí se les permitía hablar. Roughly 500 of our 23,000 schools Más o menos 500 de esos have adopted this policy, han asumido, han adoptado y aplicado esa. and the evidence shows it leads to better decision making by school boards. Y las pruebas demuestran que la toma de decisiones mejora mucho con los. And that proposal is still alive. The first one only lasted 10 years before the new government killed it. Esta propuesta aún sigue viva, la que comentaba anterior solamente estuvo 10 años antes de que un nuevo gobierno acabara con ella. But the school board proposal has survived. Pero la propuesta de las juntas de colegio que participan en. Now I come to my latest policy proposal. Yeah, my latest policy proposal. La última propuesta que tiene, la última propuesta política que ha hecho. Which doesn't sound
too revolutionary, que no suena demasiado revolucionaria, but has revolutionary pero implications, tiene implicaciones revolucionarias, is this. es 10 to 20% of school time 10 o el 10 o 20% del horario escolar in all schools en todas las escuelas funded by the state que estén financiadas por el Estado. The curriculum should be negotiated around the interests of the students and the teachers. Sería para que el currículum fuera diseñado por los intereses tanto de los alumnos y las alumnas como de los profesores. It sounds reasonable. The state still has 80%. El Estado sigue teniendo el 80% para el horario escolar. El 20% es para este currículum diseñado As an para los inspector, profesores. Como inspector, I saw this being done in 3 schools. ha podido ver cómo esto se llevaba a cabo, se hacía en 3 escuelas. It was amazingly successful Fue un éxito tremendo and also quite subversive y también bastante subversivo, because it changed the quality of the relationships between the teachers and the students. porque cambió por completo la calidad de las relaciones entre los alumnos y los profesores. They switched from an authoritarian relationship Pasaron de una relación autoritaria to one of mutual respect. a una de respeto mutuo. At the World Forum for Democracy Through Education, held by the Council of Europe in Strasbourg 2 years ago, Oh. 2 years ago, Hace 2 años there was a World Forum hubo un foro mundial for Democracy Through Education para la democracia a través de la educación in Strasbourg, organized by the Council of en Europe. Estrasburgo, organizado por el Consejo Europeo. There were 2,200 delegates at the Había conference. 2.200 delegados en la conferencia. We tried this idea on these delegates. Probamos estas ideas, ¿no? En los delegados. They were administrators, academics, Eran teachers. administradores, académicos, profesores. 2,198 voted for the idea. 2.198 votaron a favor de esta idea 2 voted against. y 2 votaron en contra. 2 votaron en contra. I asked them afterwards, why did you vote against such a reasonable proposition? Y les preguntó luego, ¿por qué habéis votado en contra de una propuesta tan razonable? They said 20% isn't enough. It should be more. El 20% no es suficiente, debería ser más. So, I leave you with a question. Así que nos deja ya con una pregunta. Is it a mistake ¿Es un error to try to ameliorate the conditions in school? tratar de mejorar Or does this las condiciones de la escuela just delay the collapse of the system? o simplemente es una forma de retrasar el colapso del sistema? So I leave you with that thought. Ese es el pensamiento con el que nos deja. Gracias. ¿Queréis continuar? Uno y uno, así llevar como Bueno, lo que yo os voy a sugerir, a pesar de que tiene un título muy formal, tal que lo ha planteado Dana, que el cartel, no deja de ser una improvisación. Y que tiene que ver con una idea, y es la creencia de que vivimos un proceso constante de crecimiento de la norma en los procesos de nuestra vida cotidiana que acaba colonizando parte de esa vida. Y lo llamo colonización porque, en efecto, ese incremento de la norma administrativa y jurídica acaba conformando una forma de identidad por la que parece que tenga que ser así y no pueda ser de otra manera. Si eso... No sé si tengo que detenerme... Lo voy a intentar, pero... Sí, No, les doy un poco ahí, experimento seguir. sí. Si eso ocurre así en todos los procesos de la vida cotidiana, un proceso creciente de colonización de la vida a través de la norma jurídica y administrativa, esto ocurre también en la escuela. En la escuela, claro que sí, también en la universidad. Y lo que yo quería sugerir como proceso, como espacio de reflexión,
es cómo interpretamos, cómo vivimos, qué nos pasa y cómo nos revelamos, respondemos, cuestionamos esa forma creciente de aparecer la norma en lo cotidiano de la escuela y de las prácticas educativas en general, y que acaba diciéndonos esto es así y no puede ser de otra manera. Por ejemplo, cuando yo empiezo a ser maestro de escuela, hace esto ya unos años, llegó un día la inspectora y nos dijo, bueno, hemos de empezar a ser científicos. Ya está bien de que cada cual haga lo que quiera en el aula, tenéis que aprender a programar los objetivos operativos. Y nos sometió a través del ICE en aquel momento a un proceso intensivo de aprendizaje de la formulación de objetivos. Y entonces empezaba a ser un maestro Freinet, estaba aprendiendo a ser un maestro Freinet. Y de pronto me enfrenté a cómo podía traducir una práctica freinetista a una programación por objetivos. Era imposible. Así que aprendí a hacer la programación por objetivos y seguía haciendo en clase lo que iba aprendiendo, lo que estaba aprendiendo del movimiento Freinet. Por ejemplo, nosotros sabíamos mucho, como buenos maestros y maestros Freinet, sabíamos mucho fuera de la escuela. Nos pasábamos la vida en el campo. Bueno, pues yo tenía en la silla, en el cajón de la mesa de mi aula, tenía una programación donde decía, dado un campo de naranjos de 3,5 hectáreas, el alumno será capaz de reconocer con un margen de error de más o menos 3, sí, lo que sea, cualquier chorrada, cualquier tontería, ¿no? Y bueno, había una programación para la inspectora y había una práctica real que fundamentalmente se basaba en una cosa. ¿Qué puedo hacer para que estas personitas sean felices? ¿Qué puedo hacer encontrándole sentido a mi propia práctica? ¿Qué puedo hacer? Y cómo puedo diseñar un tipo de actividades que tengan sentido, que tengan calidad, que valga la pena, que quieran hacerse, ¿no? Yo creo que había una programación que tenía que ver fundamentalmente con la forma de pensar tu actividad y otra programación burocrática, administrativa, la normada que tenía que ver con, en este caso, con los objetivos operativos. Pero es curioso porque cuando ya de alguna manera habíamos interiorizado esta idea de programar con objetivos operativos, llegó un día otro marco jurídico y nos dijo, no, pero si lo que tenéis que ser es constructivistas. Y entonces empezamos a someternos a un proceso creciente intensivo también, en 10 días, a través de prácticas claramente conductistas, a un maestro lo podían hacer o lo querían hacer constructivista, ¿no? Una contradicción absolutamente surrealista, ¿no? Bueno, y ahí estábamos, ¿no? De los objetivos operativos pasamos al constructivismo, y el constructivismo, de que ya nadie se acuerda, pues ahora que ahora se llama programar por competencias, que es casi de alguna manera una vuelta a los objetivos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mientras tanto? ¿Y qué hacemos mientras tanto en las aulas, no? Bueno, pues a mí se me ocurrió en un artículo que publiqué hace tiempo titular eso, Pedagogía de la Desobediencia, a una forma de práctica profesional que trata de responder, que trata de contestar, que trata de construir desde sí, desde las historias que nos pasan, desde las creencias y desde las experiencias y desde los procesos que vamos construyendo en la práctica cotidiana, en el intercambio, bueno, en las cosas que hemos estado planteando aquí esta mañana. Bueno, pues se me ocurría plantear que era posible, es decir, responder, ¿no? Un gesto de rebeldía, si queréis, a esa normatividad creciente, buscando otro tipo de estrategia. Por ejemplo, os cuento algunas de las últimas que yo he vivido, porque tienen también su tono yo diría irónico, provocador, en el caso de la universidad. En la Universidad de Valencia, vinculado al proceso de Bolonia, de pronto aparece una oficina que se llama de innovación, vinculada a lo que después será el vicerrectorado de innovación, y de pronto a todo el profesorado se nos dice, este es el modelo de programación que tenéis que seguir. Bueno, yo trabajo en la departamento de didáctica y desde los años 80 veníamos precisamente cuestionando ese tipo de creencias, ese tipo de idea de que hay una programación estándar, de que hay un modelo estándar de programación. Es más, nuestra propuesta era vamos a pensar lo que hacemos, vamos a pensar la cualidad de lo que hacemos, vamos a pensar el sentido de lo que hacemos, vamos a pensar lo que hacemos cuál es lo que vale la pena y lo que tiene que ser corregido, evaluado, etc. Bien, pues desde esa idea, desde la oficina, mejor dicho, de innovación, se nos propone un modelo estándar de programación. A mí se me ocurre pedirle a una compañera de historia que tenía una clase cuatrimestral
su programación. Y hice una cosa muy elemental, le cambié el título al documento, le puse mi nombre y le puse el título de mi asignatura y lo dejé prácticamente todo igual, todo, fijaros qué barbaridad. Porque era una prueba. Es que es una emergencia. Han dejado ya a Carbonell encerrado en la habitación. Y le tiene la llave en el cajoncito de la mesa de la... Perdona. Bueno, esto es un paréntesis de... Es un paréntesis porque se ha quedado encerrado ya un Carbonell. Ya se lo digo. Tú sí. Y vuelves. Bueno, estaba hablando... Okay, I'm doing my best. He's going too fast. He's really hard to good job. I don't understand the word of it. Okay, sorry, I can imagine. I just know what to say. The last week he took the... Estaba con el relato de pronto aparece una norma que dice así tenéis que programar y a mí se me ocurre pillar una programación que no tiene nada que ver con mi propia... Mi asignatura era de 12 créditos anual, la de mi compañera era cuatrimestral. Lo dejo prácticamente todo igual, con la intención de plantear luego un debate sobre, bueno, que es, digamos, como un gesto de provocación. Bueno, pasó el curso, ese documento llegó a la oficina de innovación, como todos los de mis compañeros y compañeras, pasó el curso y nadie dijo nada. Entonces yo pillé mi programación, me fui al consejo de departamento y dije, mirad, esta es mi programación. Hemos perdido el tiempo con un modelo de programación que luego que todo el mundo nos piden desde arriba, pero al que después nadie le hace caso. ¿Por qué no empezamos a plantear el contestar a este modelo de programación y hacer otro tipo de cosas? Bueno, yo he querido plantear el tema de la desobediencia vinculado al concepto de pedagogía, porque creo que hay un aspecto importante que no estoy hablando todavía, y es que esa desobediencia, para que sea pedagógica, tiene que ser pública. Tiene que constituir una voz pública y tiene además que buscar vínculos, estrategias comunes, historias compartidas con otros compañeros y compañeras. Lo que yo invito es a pensar estrategias, a contar, a intercambiar, a relatar, a hacer públicas estrategias de desobediencia para que en el proceso de ir contándonos, de ir viendo qué es lo que hace cada cual, podamos ir, digamos, encontrando formas de buscar alternativas a ese proceso, decía al inicio, creciente de globalización de nuestra práctica profesional. Fijaros, otro ejemplo, se nos dice de pronto, también vinculado a aquella historia de Bolonia, que el alumnado tiene que firmar a la entrada de clase. Yo siempre creí que había que estar en clase, claro. Pero estar en clase no significa firmar un papel, significa vivir lo que pasa dentro del aula. Yo obviamente me negué a pasar a las hojas de firmas y lo importante de estas cuestiones es explicar al alumnado por qué a mí me parece que hay que estar en clase, que es importante saber tu nombre, que te vea, estar contigo, porque creo que tú y yo nos creemos lo que estamos haciendo aquí adentro y no porque hayas firmado un papel que te legitime para decir, bueno, he asistido un porcentaje X de horas a clase, ¿no? Bueno, como veis la cuestión es muy elemental y además me estoy mareando bastante con la traducción simultánea, por cierto. Pero la cuestión es esta, ¿no? Es decir, ¿por qué no empezamos a pensar en estrategias que nos ayuden a compartir públicamente aquellas pequeñas desobediencias, aquellas pequeñas rebeldías, pequeñas o grandes, depende de cómo las queramos medir y cómo las vivamos cada cual, ¿no? Que nos permiten decir, pues en efecto es posible otra cosa. Es posible, por ejemplo, enseñar. Hay un par de preguntas que suelo hacer, o solía hacer al inicio de mis clases, con el alumnado de mis clases, y era, ¿es posible enseñar sin libros de texto? Y había a lo mejor de 60, pues 4, 5 o 6 personas que levantaban la mano. ¿Es posible enseñar sin asignaturas? Podía preguntar. Y a lo mejor eran 2 solo las personas que ¿por qué? Pues porque en su vida cotidiana, en su experiencia como aprendices, han estado vinculados constantemente a una idea de la enseñanza que pasa por ahora matemáticas, después lengua, pasado mañana historia o geografía, ahora y además estudiar de los libros, etcétera, etcétera. ¿Por qué no empezamos a contarnos que en efecto enseñamos sin libro de texto, que en efecto ponemos en relación muchos saberes que tienen que ver también con la cultura popular y la vida cotidiana y que no son solo o no tienen que ver exclusivamente con el ámbito académico o lo curricularmente establecido en la academia, etcétera, etcétera? Esta es la cuestión. Como veis, muy elemental por un lado.
pero al mismo tiempo me parece que apasionante, ¿no? Y es decir, en efecto, los gestos de rebeldía se tienen que compartir, los gestos de rebeldía, para que sean pedagógicos, tienen que ser contados, y a ser posible contadas de una manera que nos ayuden a las personas que los escuchamos, los leemos y los compartimos a decir, pues yo también puedo, pues yo también quiero hacerlo así. Pues a mí me parece que también, es decir, por ahí iría un poquitín la cuestión, a la que si nos da tiempo luego podemos dedicar un tiempo de discusión. Muchas gracias. Sorry, estábamos, perdón, discutiendo problemas aquí de traducirnos y irnos, porque claro, tengo que traducir a todos ellos y sin pausas, tendría que levantar mucho la voz, te voy a pisar y ya te vas a volver loco tú también, aparte de yo. Pues continuamos ahora, si os parece, con Ian. ¿Alguien puede echar un cable? Bueno, venga, vaya. Can't do it. Like for 50 years I've worked in organizations on this. Durante 50 años ha trabajado en organizaciones relacionadas con la educación. And so I wanted to give not just a different perspective, but also a different approach to the session. No quería dar solo una diferente perspectiva, sino un diferente acercamiento a la cuestión. And when I was running a business school, I got us to do a lot of research with adults in organizations. Cuando llevaba una escuela de negocios, tenía que leaders in organizations. Research. Tenía que hacer un montón de investigación sobre diferentes. Un relevo. Muchas gracias. So I thought I would just test a very small piece of one very small piece of research, just as a way of introducing what I want to say. Entonces quería experimentar con una parte muy pequeña de una investigación para ilustrar lo que quiero decir. So I'm going to need your help, but I hope you don't mind having to speak a bit rather than just hear four of us. Voy a necesitar vuestra ayuda, espero que nos importe hablar también un poquito en vez de simplemente escucharnos a los cuatro. So the question I would like you to think about is what makes you good at whatever you do, a parent, in work, in life, in your community, in sport, anything. Me gustaría que pensaras qué es lo que hace que se os dé bien lo que hacéis, sea como progenitor, como profesional, en la vida diaria, en algún deporte, en cualquier actividad. So, what is it about you that you have some knowledge, skills, qualities, abilities? It doesn't matter what word, but some things that you have. ¿Qué capacidades, qué conocimientos, qué aptitudes tenéis que hace que se os dé bien hacer esa actividad? And I'd like to get some examples from you. Me gustaría escuchar algunos ejemplos de vosotros. When I do workshops in America, everybody's in, yes, I'm brilliant at this. Cuando hago talleres en Estados Unidos, todo el mundo levanta la mano. Sí, a mí se me da bien esto, se me da bien esto. And in Europe, everyone is far too humble and possibly be good at anything. En Europa somos demasiado humildes y no se nos da bien nada, prácticamente. So be a little bit more American and less more European. And I don't want names and kept. Así que sed más estadounidenses en ese sentido y menos europeos. So I would like to get examples. If they're English, I'll put them up. If they're in Spanish, you translate. Entonces me dais ejemplos, por favor, y yo los voy a ir apuntando en el papel. Para mí, el dibujo, por ejemplo, For me, me da bien. drawing is something that I'm good at. Right. Y lo que hace que me guste, respondo a todas. Do I answer every question that you've asked? No, just one example. Okay. Some more Más ejemplos. other people. A mí se me da bien escuchar. I'm good at listening. Transmitir lo que he aprendido. To communicate what I've learned.
diseño gráfico. Theater. Teatro. Theater. Theatre. Just one more? Uno más. Okay. So, for all of you though, I'd like you to think about where these abilities came from. Entonces ahora me gustaría que pensarais en de dónde os vienen esas aptitudes que tenéis. I guess there are only going to be two answers, either it's genetic or you learned it. Puede haber dos respuestas, básicamente, o las habéis adquirido, esas aptitudes, o os vienen innatas, por genética. Those are two things that make up a person, either we were born with it or we've learned it. Eso es lo que constituye una persona, ¿no? Lo que se transmite por genética, o sea, con lo que nacemos y lo que adquirimos. So drawing, was it genetic or you learned? Entonces, ¿has aprendido a dibujar o has nacido sabiendo dibujar? How? He aprendido autodidactamente I've self-taught myself, I've self-taught drawing. y creo que venía de manera autodidacta. Es una manera de expresar a través de la imagen. And it's a way for me to express through drawing, but I think it's something inherent in my character. Necesidad innata. Listening. It's an inherent need. How come? Pues yo creo que lo de escuchar es porque, bueno, leí uno de mis libros preferidos es Momo, de Michael Ende. One of my Y favorite books entonces is Momo, Momo la by protagonista, Michael Ende. todo el mundo la quiere porque sabe escuchar. And everybody Entonces es loves un Momo libro que a because mí she knows how me to marcó listen. mucho y bueno, creo que igual lo he aprendido con el tiempo. That book really affected me, and I think I've learned to listen through time. Okay. Communicating, yeah? Y para mí es una capacidad innata que la desarrollé, la profundicé. For me, it's an con el inherent estudio. capacity that I honed through study. Honed how? ¿Cómo la profundizaste? Y a través de de aprovechar los retazos del sistema educativo que me servían para ella. I took advantage of the parts of the education that were useful to me. Okay. Graphic design. Learned it by working in a company, Aprendí diseño gráfico trabajando en una empresa looking at examples of good work, y fijándome en ejemplos de otros trabajos copying. y imitándolos. Right. Theatre. Teatro, Creo que es innato, Yeah, creo que es innato, pero luego me he formado. I think it's something I was born with, but then I received training. Okay. And dreaming. Wonderfully important. Tell us about that. Soñar, Siempre me dijeron que soñar no era bueno y tuve que aprender de mayor a darme cuenta. I was always told that dreaming is not something good, and then as an adult I learned to A darme cuenta de que era mi forma de ser y mi forma de expresarme. I was aware that it's my way of expressing myself. So, this is just a quick example of a bit of some research. Este es un ejemplo muy pequeño de una investigación And it matches what not just our researchers found, but every other research project that I know of. y coincide no con nuestra investigación, pero con una investigación de la que tengo conocimiento, That education, training, courses, universities, schools, colleges, etc. contribute at most 10 to 20% of a person's capabilities or qualities or abilities. que toda la formación que recibimos en institutos, colegios, universidades, etcétera, añade un 10-20% a lo que ya tenemos. So I've done a lot of research on leaders and leadership. He realizado muchas investigaciones sobre liderazgo y
padres. They're all brilliant learners. Very few of them, if any, have ever had any training, but they found ways to learn these things through life. Eran todos, tenían una capacidad muy buena para aprender, pero muy pocos recibieron formación. Casi todos fueron aprendiendo sobre la marcha por sí mismos. In the UK, there's a group of us, 13 of us, who have done the most research on learning in organisations and learning with adults. En el Reino Unido somos unas 13 personas que hemos investigado mucho sobre About learning with adults and in organisations. sobre el aprendizaje con adultos en el entorno empresarial. And we produced a declaration on learning which we all agreed to. We were surprised at this, by the Y way. hemos redactado un manifiesto sobre esto y había consenso, estábamos todos de acuerdo, con lo cual estábamos bastante sorprendidos que todo el mundo estuviera de acuerdo. And one of the things we agreed on was that learning was crucial for a society, for individuals, that we have to learn better in better ways. Y en lo que estábamos de acuerdo, uno de los puntos era que la educación es esencial para la sociedad y como individuos y que tenemos que aprender más y mejor. But most of this learning is free because you learn it through some of these ways. Pero gran parte del aprendizaje se puede realizar gratuitamente porque lo podemos hacer a través de estas formas. And we said you only use education, training, courses, etc. if all else fails. Y se puede recurrir a la formación tradicional si todo lo demás no nos da resultado. So my vision is of a society where there is greater investment in learning and less investment in education, schools, colleges and universities. Para mí la sociedad debería invertir más en el aprendizaje y menos en la educación formativa. A lot of this is, for instance, promoting community-based and small-based learning approaches that are in localities that can respond to real needs of individuals. Se debería invertir más en sistemas de aprendizaje a nivel local, en comunidades que de verdad satisfacen necesidades reales de individuos. And I know that there are people here who identify themselves as home educating or homeschooling. Sé que muchas personas aquí presentes se identifican con los homeschoolers. But when I hear people talk about what they do, first of all, it's not all in the home. It's in all sorts of ways that people learn, young children learn. Pero cuando les oigo hablar, me doy cuenta de que gran parte del aprendizaje no ocurre simplemente en casa, sino en cualquier ámbito. And it's also often not very much about what schools do, like teaching subjects, but it's about fundamental learning for your children. Y muy a menudo no estamos hablando de un aprendizaje de tal o tal asignatura, sino un aprendizaje fundamental para los niños, para las niñas como personas. So language is important, so we should abolish homeschooling or home education as terms. Los términos también tienen su importancia, por lo tanto deberíamos erradicar los términos homeschooling y homeschooling. And acknowledge it's about learner-centered learning. It's about learning that responds to the individual and is focused on that child as a real human being with real rights. El aprendizaje debería centrarse en cada niño, cada niña como individuo, en su individualidad. So more investment in supporting learner-centered learning that parents are using would be the best investment in society, and that means taking away from institutions that are wasting money. Así que la mejor inversión sería invertir en formas de aprendizaje que precisamente se centraran en esos individuos, en sus necesidades, y no se invirtiera tanto en las instituciones, en el aprendizaje, en el contexto de las instituciones. So that's my issue. Ese es mi punto de vista. Bueno, a mí me toca hablar de un tema que desde hace muchos años
a mucha gente del entorno mío, docentes, y también en el seno de los movimientos de renovación pedagógica, donde yo me sitúo, ya estoy jubilado. Hay una observación bastante evidente y constatada, y es que dentro del sistema educativo hay una serie de ámbitos en los que es posible actuar como planteaba Jaume, desde una libertad mayor, desde una contestación mayor y desde una posibilidad de desobediencia a lo establecido e impuesto normativamente en el seno de la escuela. Mis 10 últimos años de trabajo docente antes de jubilarme se dieron con alumnado en situación de riesgo de exclusión social, en programas de garantía social y en programas de lo que ahora es la formación profesional inicial, ¿no? Chicos que provenían de la calle, ya desescolarizados, o mejor dicho, fuera del sistema educativo, y ahí, situados en los márgenes del sistema, este es un programa que intentaba recoger a un alumnado, ya digo, en situación de riesgo de exclusión social y de marginación real, ¿no? Muchos chicos provenían de chicos de la calle o provenían de instituciones en las que estaban porque habían delinquido, instituciones del menor y demás. Este programa duraba el doble de los programas que se desarrollaban oficialmente en los institutos, ¿no? Se llamaban programas de cualificación profesional inicial. Y ahí había un difuso programa de contenido curricular, de tal manera que los equipos docentes que estábamos en estos programas hacíamos lo que en conciencia entendíamos que debíamos de hacer con estos chicos, que en algunos casos estaban en un, entre comillas, nivel curricular de segundo de primaria hasta de primero de la ESO, habitualmente. Y ahí algunos descubrimos que el sistema nos dejaba hacer lo que queríamos, lo que creíamos que debíamos hacer. Entonces, el contenido curricular se intentaba adaptar a las necesidades y a la situación de cada uno de los alumnos. Fuera, lógicamente, del instructivismo dominante, de toda esa exigencia de los programas, y el objetivo fundamental nuestro era recuperar la propia autoestima para que se valoraran a sí mismos como personas valiosas, capaces de elaborar un proyecto de vida que les sirviera posteriormente. Ahí empezamos a darle vueltas al tema de cómo podemos desescolarizar la escuela que tenemos, en el sentido de sacar de ella todo lo que impide el desarrollo pleno e integral de cada uno de los seres humanos que nos educamos dentro del propio sistema. Las experiencias que vivimos allí durante 10 años fueron múltiples, pero en torno a un 80-90% de alumnado expulsado, sobre todo de la secundaria obligatoria, retomaban tanto su formación académica como su formación profesional, habiendo recuperado que ellos eran capaces, muy capaces de enfrentarse a esa situación y de salir adelante. Desde esa perspectiva, todos sabéis que en los años 60, finales de los 60, 70, Iván Illich y otros autores, Reimer y demás,
hablaron de desescolarizar la sociedad. Era un planteamiento muy diferente, que tiene que ver un poco con lo que planteamos aquí, de desescolarizar la escuela, que sería, en definitiva, desacademizarla, sacarla de toda la filosofía dominante en ella, que es la de una educación al servicio del sistema productivo, no de los intereses y de las necesidades del alumnado, y desde esa perspectiva es desde la que planteamos la necesidad de desescolarizar la escuela. Evidentemente sería elaborar unos tiempos escolares diferentes, fuera de la rigidez de los tiempos impuestos en este momento, que condicionan la posibilidad de una estructuración curricular de los contenidos diferente. Ahora están asignaturas rígidas, 50 minutos, se pasa a otro aula o viene otro profesor y demás, y se trataría de proponer tiempos que posibilitaran planteamientos interdisciplinares y transdisciplinares que conectaran los espacios ahora fragmentados y separados del conocimiento. Evidentemente eso significaría una estructuración lógicamente diferente de los contenidos puestos al servicio de las necesidades y desde las propuestas del propio alumnado. Hay algo que se aproxima a ello, que es toda la propuesta de trabajo por proyectos, que hoy es muy manipulada y casi se entiende por trabajo por proyectos cualquier cosa, ¿no? Cuando no es más que el intento de dar respuesta a las preguntas que se hace el alumnado, y ese intento de dar respuesta se hace con ellos y desde ellos. Sería introducir en la escuela todo lo que hemos planteado aquí estos días, y es una escuela al servicio de la persona, al servicio de su desarrollo integral, de un tratamiento de la singularidad de cada uno de los alumnos y alumnas, pero también de cada uno de los docentes, de la identidad y la cultura de la que proceden, familiar, del entorno, del contexto, etc. Y desde ahí cuestionar en este momento todos los mecanismos escolares que están puestos al servicio de lo que hoy se conoce como la sociedad del rendimiento. Todo en este momento está estructurado para exigir el éxito, la competitividad, la asunción de los valores que nos propone el sistema a través de la privatización de unos valores dominantes para poder estar y competir en el mercado. Todo esto lo hemos desarrollado en estos días. Y sería elaborar contenidos alternativos que no se situaran al margen o en los márgenes del sistema, como sucede ahora en la escuela pública, por ejemplo, sino que esas posibilidades de transformación y de cambio se vayan situando en el centro, diría, del espacio educativo escolar. Además de desescolarizar o cambiar el contenido de los espacios, rompiendo las estructuras del aula, las paredes del centro, la conexión con la sociedad, con la ciudad educadora, etc., se trataría, en definitiva, de un cambio profundo de mentalidad que posibilitara una escuela realmente alternativa en el espacio público. Sabemos que esto no es sencillo, pero sabemos que hay centros que lo están haciendo ya y que pasado mañana o el día 1, cuando se incorpore a su escuela, el objetivo y el planteamiento es
cómo hacen esa escuela diferente, desescolarizada, de los planteamientos dominantes que ya se están dando. Evidentemente eso significa desescolarizar al propio profesorado, en la perspectiva de que abandone el academicismo, de que abandone y deje de lado el currículum oficial impuesto por el poder, que recupere y haga suyos desde su propio desarrollo y desde su propia identidad como sujeto dueño de su vida profesional, compartida en equipo con otros docentes, para poder hacer un proceso educativo emancipador desde una ciencia y una cultura críticas, proponer una relación educativa que es lo que condiciona y significa un proceso de avance educativo basado en una relación humana, en una relación de cuidado, de cercanía, de presencia, de afecto y sobre todo de valor y de esperanza contra toda esperanza en cada una de las personas que están en el ámbito escolar, porque hay muchos alumnos y alumnas que son estigmatizados desde el primer momento que se incorporan al espacio educativo, porque no responde a los criterios de éxito que son dominantes y por tanto se les suspende desde el primer momento. Entonces, ¿cómo deshacemos esa escuela que está dedicada a clasificar, a calificar, mejor dicho, a descalificar a todo un sector amplio de alumnado? Y el profesorado necesita cambiar profundamente de mentalidad. También es preciso desescolarizar al alumno, que salga de la competitividad que le hemos transmitido, que salga del control, de lo prescrito, de lo impuesto y de la conciencia de que tiene que competir y no de la pasión por aprender y conocer en apertura y profundo respeto y cuidado con y de los demás, además de sí mismo. Eso significa también una urgente desescolarización de las familias que entienden que educar va más allá del éxito, que entiendan que el educar significa ir más allá del éxito académico y económico, para que se rompa con algo que es fundamental, que es la cosificación que hacemos de cada uno de nuestros hijos, reducidos al número nota, que cada vez significa menos en un mundo tan complejo como el que estamos. A mí no se me olvidará cuando mi hija de 14 años un día nos dijo que ya estaba harta de nosotros porque ella creía que solo nos preocupaban sus notas. Oye, ¿vas bien? ¿Vas mal? Y nunca preguntamos, oye, ¿eres feliz? ¿Estás contenta? ¿Cómo te sientes? Claro, cuando eso te lo echan en cara descarnadamente y descubres que estás cosificando a tu hijo para tus intereses, no para los suyos, pues es un aldabonazo. En definitiva, habría que también desescolarizar la concepción que de la escuela tiene la propia sociedad, que se adapta a la concepción dominante de esa escuela que está hecha para aprobar y suspender, para clasificar, para garantizar el éxito posterior de mi hijo y de mi hija, etc. Y esa es la idea central que evidentemente implica y requiere un nuevo paradigma educativo, requiere que entre todos diseñemos otra escuela. Diseñar es una palabra compuesta de diseñar, pensar, diseñar una escuela colectivamente a partir de la otra parte de la palabra, que es el sueño. O sea, cómo soñamos una escuela mejor, desescolarizada, con un nuevo paradigma más humanizador,
que el que se nos propone hoy. Nada más. Hemos empezado como 10 minutos tarde, ahora va a venir aquí la charla exacto, de diferentes tipos revueltos, y creo que tenemos 10 minutillos por si queréis plantear una cuestión, más que para entrar en debate, para una cuestión, para luego llevarlo al foro abierto de sus tratados, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mira, sí, es aquí. Pero si ese espacio público se hace demasiado público, al espacio no le va a hacer nada. Entonces, Cuando yo pensaba esta improvisada intervención que acabo de tener ante unos minutos, recurría a mi propia manera de justificar la intervención a la experiencia que todos y todas conocéis de la plataforma de afectados de la vida. De la plataforma de afectados de la vida. Recurría a mi propia manera de entender o de justificarme para la intervención, recurría a ese ejemplo porque me parecía más potente, más inmediato también, para entender que ha sido precisamente ese gesto de realidad constante, de protesta diaria, de desobediencia, ¿no? a una norma en este caso, ¿no? que tiene que ver con el desahucio. Ha sido ese gesto y ese gesto público, ese gesto donde nos hemos encontrado en la calle buscando solidaridades y haciéndolas lo más públicas posibles, cuando de pronto se ha significado todo también un fenómeno de poder, ¿no? Una red de poder que ha dicho, es posible parar esto, es posible que tú no salgas, es posible hacer otra cosa, es posible que el concepto de vivienda y el concepto de habitabilidad lo podamos pensar en una ciudad de otra manera, entre todos y todas, ¿no? Yo creo que ese ejemplo, es verdad que el Estado está precisamente para normativizar, y es verdad que el incremento, como decía al principio, es cada vez mayor, y es verdad que eso produce un proceso de colonización, es decir, de interiorización, de maquinaje en tu propia piel y en tu propia racionalidad, lo que es y lo que no debes hacer, lo que debes hacer y lo que no debes hacer, lo que es y lo que no es posible. Pero también es verdad que existen gestos como estos que he dicho yo, que al hacerse públicos se constituyen en un formato pedagógico. Esa era un poco la síntesis de lo que yo quería decir. Sí, yo me pregunto, yo intento imaginar que en el Estado español, por ejemplo, quiero imaginar que el gobierno actual se ilumina y de golpe, con todo lo que estáis explicando vosotros, se necesitan recursos, ¿no? Entonces el gobierno actual, de golpe y porrazo, vuelca muchísimos de sus recursos a cambiar el sistema pedagógico. Pero a la par, tienen otras realidades, como es la deuda pública, como es pagar pensiones que el jubilado están esperando, y eso es un requerimiento que se pide y se necesita hoy mismo. Y no hay esos recursos para pagar esa deuda pública, para hacer frente a otras cosas que están necesitadas hoy en día. Entonces, ¿cómo se podría empezar a aplicar hoy esos cambios educativos con esta cantidad de recursos que se necesitan cuando hay otras realidades que requieran igual o más? Los recursos de los que nosotros hemos estado hablando a lo largo de nuestras intervenciones tienen que ver mucho más con la transformación de la conciencia, con la creación de una conciencia crítica, de una conciencia operativa, de un saber que se comparte, que se regala, que se distribuye de una forma horizontal, que se construye en espacios y en relaciones como estas, es decir, y que se cultiva en posibilidades como las que nos ofrece un espacio como este. Y ese es el saber que permite que cosas se puedan hacer dentro del aula y dentro de las escuelas y más allá de las escuelas. Los recursos de los que nosotros hemos hablado no tienen tanto que ver con la economía, aunque también ciertamente la economía es claro que sí, sino fundamentalmente con una transformación de la conciencia, con eso que en las charlas de esta mañana hablábamos de hegemonía, es decir, de un proceso creciente de ir convenciendo
convenciendo otra vez a más gente de que es posible otra escuela. Y que esa otra escuela se está haciendo de alguna manera ya en muchas de las prácticas de compañeros y compañeras como las que hemos venido comentando estos días, ¿no? Ese sería el recurso fundamental. Eso es muy barato. Pero al mismo tiempo, es decir, a quien le cuesta dinero es al Estado, que tiene que recurrir a mucho esfuerzo comunicador por seguir utilizando el concepto de antes para hacernos creer que eso no es posible. Que la conciencia es la conciencia que yo te dicto, que la práctica es la práctica, que la práctica buena es la práctica que yo te certifico, que las horas que pagan menos son aquellas que yo digo que... Es decir, ahí sí que se invierte un dinero, digamos, en el combate a la hegemonía, ¿no? En el combate por la búsqueda de una hegemonía distinta a la que... Sin embargo, esto es que plantea aún lo más difícil. O sea, lo que es económico y se paga con dinero podría ser lo más fácil. El cambiar las conciencias es donde nos ha ganado la batalla del neoliberalismo. Su gran triunfo es que ha conquistado nuestras almas, nuestra conciencia, y ha hecho que todos pensamos como él piensa. En cambio, darle la vuelta a eso es la gran revolución que necesitamos. Es la revolución de los egos, la revolución de la fraternidad humana, la revolución del cuidado, toda una serie de elementos que están supeditados precisamente al dinero. ¿Hay dinero para hacer esto? Y además todos nos justificamos, es que no hay dinero, es que tengo mucha ratio, es que no tengo recursos. También hay que plantearse que el tema de la austeridad no puede ser solo y exclusivo para la escuela pública, la que se quiere mercantilizar y destruir, sino que hay todo un proceso educativo en la perspectiva ecológica de un decrecimiento, pero esto es entrar en otro tema. Pero es cómo promovemos los valores inmateriales frente a esos valores económicos que son los tangibles. ¿Qué pasa con los intangibles? De la relación, del respeto al otro, del respeto a las necesidades del niño y la niña, etcétera, etcétera. Y eso significa un paradigma educativo radicalmente diferente al dominante. I tried to keep to my 10 minutes, so I would like to make one very short comment following these two gentlemen. Me gustaría hacer una pequeña observación tras lo que han dicho estos dos. Which is that the point of my proposal is to give time to young people. Mi propuesta iba de dar tiempo a los jóvenes. They need time to think. Necesitan tiempo para pensar. Time to discover who they are. Para descubrir quiénes son. What they are good at. Qué se les da bien. What they can become. En qué se pueden convertir. And at present in our school systems, we give them no time to do these things. Ahora mismo en nuestras escuelas no les damos el tiempo necesario para que hagan todo eso. Even when they go home, we take their time. Incluso cuando vuelven a casa, les robamos su tiempo. With more useless homework. Les damos tareas inútiles por hacer que les roban el tiempo. So I want to underline the key purpose of my proposal for 20% of curriculum to belong to the young people. Es que me gustaría subrayar que mi propuesta es que el 20% de los estudios de cada persona is to rebalance this question of time and give some of it back to the young people. And it costs nothing. Trate de equilibrar estos estudios para cada uno y eso no cuesta nada. Thank you. Gracias. Sí, bueno, yo con lo que has dicho tú, era un poco lo mismo que, bueno, creo que hace no mucho que he estado en la escuela, soy muy pequeña todavía, y he visto pasar de pizarra de tiza, pizarra electrónica, a todo lo que se ha inventado y todo lo que se ha intentado invertir en la escuela pública, y en realidad ahora que estoy estudiando magisterio todo está en la cabeza de la gente.
Yo estoy de acuerdo que hay algo muy barato o nulo, que es cambiar la conciencia, y como decía él, eso es gratuito. Pero si hablábamos, por ejemplo, de cambiar la manera de cómo enfoca el profesorado esa ayuda, ese acompañamiento al alumno, ese profesorado, en parte, más allá de su conciencia, también necesitará una formación. Y esa formación necesitará unos recursos económicos. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho, que el cambio viene por la conciencia social de las personas, niños, adultos y profesorado. Pero que hay una parte que va ligada, queramos o no, a los recursos económicos. Y es ahí donde me pregunto, más allá del cambio realmente importante que es de base, cuando esto llegue, necesitaremos no sé qué porcentaje del pastel, pero hay un pequeño o mayor que es economía. Hombre, nosotros estamos reivindicando desde las plataformas de defensa de la escuela pública, desde muchos ámbitos, que se pase de un 2,9 o 3,1 en que va a quedar el presupuesto de PIB de educación en este país, que se pase como mínimo a la media de los países del entorno, que están en el 5,3, 5,4, pero con una propuesta de que se llegue al 7 como mínimo. Pues yo me voy a algo mucho más de base, de profe de escuela pública. Yo quiero que me dejen vender, como me venden desde el 2005, cursos en los centros de innovación y formación del profesorado sobre nuevas tecnologías. No los quiero. Yo llevo años buscando, llevo 4 años viniendo aquí, formándome fuera de lo que es lo estatal. Tengo un montón de cursos, tengo 2 más de cosas que no me valen para nada, porque no son lo que ellos quieren. Yo quiero que me enseñen cómo acompañar a un niño, cómo escucharle, cómo hacer un juego libre. Quiero que metan a Pickler en las escuelas infantiles. Quiero que me digan, oye, que Montessori Sky vamos a crear. Y ahí ya no me voy a que necesite más o menos dinero, sino todo ese dinero que está destinado a mí me dieron un curso, me voy más. Me dieron un curso prometiéndonos en el centro que nos iban a poner pizarras digitales en todas las aulas de calidad innovadora. Calidad educativa, llegó, nos dio el curso en 2008. Hace 10 años todavía no están esperando esos recursos en el centro. O sea, ¿dónde está ese dinero? Yo no quiero eso. Mis alumnos no lo necesitan, están sobreestimulados en su casa. Y si yo lo voy a hacer con 1 o 2, me vale. Yo quiero que me enseñen a mirar de otra forma, a hacer de otra forma, a tener ese tiempo. Y eso no requiere tanto destinar dinero, sino el que estoy destinando ya, ¿a dónde va? ¿Qué hago con él? ¿Qué hago con él? Porque te prometo que llevo desde el 2005 que entré en la pública intentando buscar algo que a mí me dé una formación distinta y no lo hago. Miento, perdón, este año ha habido uno de naturaleza, educar en la naturaleza en Madrid capital, y no se ha podido desarrollar porque no éramos lo suficiente para hacerlo. No había yo creo que debemos dar paso a Miguel Ángel. Dejamos lo que es el debate, ya se está calentando para el foro. Ahora tenemos a Miguel Ángel Santos de Educar Tipo Revuelto, luego Jaume Pedagogía.